tardes, Dios les bendiga. Pues vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Y muy bueno se ve, muy bonito se ve, y creo que es de agrado al Señor que ya más hermanas están usando el velo, haciendo pues la reverencia al Señor y pues escuchando y entendiendo lo que la palabra de Dios dice en la primera carta de Corintios al respecto. Digo, cuando lleguemos al tema también lo profundizaremos, pero qué bueno, ¿no? Esperamos que siga siendo así. Recordemos, estamos estudiando la primera carta a los Corintios, que es ahí donde nos encontramos, para que lo vayan preparando, lo vayan explicando. Primera carta a los Corintios. Anteriormente vimos en el capítulo 2 que al momento de compartir el Evangelio debemos de centrarnos en Jesucristo y este crucificado. Capítulo 2, versículo 2, que es lo que ya profundizamos anteriormente. Únicamente estoy recordando. El domingo pasado nos enseñaron las características o rasgos de la verdadera sabiduría. ¿Sí recordamos esto? Que mandamos a un predicador de Veracruz. ¿Sí recuerdan? Sí, ya recordaron. Ok, entonces, él nos enseñó las características o rasgos de la verdadera sabiduría. Por cierto, ¿saben por qué dice que el mes de junio es el mejor del año? Sí. ¿O nomás se imaginan? Bueno, cada quien va a decir que tiene eso. ¿No se lo imagina? Sí. Lo dejamos de tarea. Sí, porque nacieron todos mis nietos casi. ¿Mande? Porque nacieron casi todos mis nietos en junio. Ah, sí, entonces por sus nietos. Por eso dice, porque es el cumpleaños de Agus, ¿no? Por eso dice que es el mejor mes del año, ¿no? Es el mes de la Marina, por eso. Por eso preguntó qué pasaba en el mes, qué hacíamos, qué medio año, etc. No por otra cosa, ¿eh? Pero bueno, el domingo pasado él nos enseñó las características o rasgos de la verdadera sabiduría y nos decía que todo creyente debe de poseer esta sabiduría o este tipo de sabiduría que él nos explicó, y decía que es la sabiduría de Dios y debe de morar en el creyente, porque en el creyente mora el Espíritu Santo. O sea que nomás les di el resumen de lo que ya nos explicó él el domingo pasado, ¿no? Entonces, desde el capítulo 1, versículo 18 de la primera carta a los Corintios y todo el capítulo 2, el autor aclara muy bien lo que es la sabiduría de Dios y lo que es la sabiduría de los hombres, que es lo que ya estudiamos en domingos anteriores. De tal manera que después de marcar muy bien la diferencia entre ambas sabidurías, retoma otra vez el problema que se tenía en la iglesia en Corinto. Recordemos que el problema era que había divisiones y contiendas. Este problema de las divisiones y contiendas está descrito en el capítulo 1, versículos del 10 al 17, que de la misma manera ya lo estudiamos anteriormente. Nada más estoy recordándoles del problema que existía en esta iglesia de Corinto. Entonces, la causa de los problemas en la iglesia no solo era la influencia externa del mundo. Si recordamos la primera predicación en la que nuestro hermano Agustín también nos explicó el contexto de la iglesia en Corinto, veíamos que había pecado por todos lados. Nos explicó bien que era un centro comercial, mucha gente pasaba, seguramente vamos recordando esa enseñanza que nos dio, y entonces había una gran influencia externa sobre la iglesia en Corinto, y esto causaba problemas. Pero no solamente era esto,
sino que también había una carnalidad interna en la iglesia de Corinto. Entonces, las presiones del mundo se habían combinado con la debilidad de la carne, al grado que se tuvo la necesidad de aclarar que el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Y este es el tema que vamos a abordar el día de hoy en el capítulo 3 de Corintios. Jesucristo, el fundamento. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, de manera general, vamos a dividir este pasaje, este capítulo 3, en tres partes. Vamos a ver la reprensión por parte del autor, la instrucción y la exhortación. Tres cosas vamos a ver en el capítulo 3 de Primera de Corintios: la reprensión, la instrucción y la exhortación. Las vamos a ir desarrollando poco a poco, pero antes de esto vamos a orar encomendando al Señor este sermón, dejándolo en las manos de Dios. Así que le vamos a pedir de favor a nuestro hermano Jorge Álvarez, si es tan amable de orar, poniendo este tiempo en las manos del Señor. Sí, vamos a orar. Padre bendito, en esta hora, primeramente te damos gracias, Señor, por despertarnos esta mañana, Señor, y Padre bendito, permitirnos ver la luz de un nuevo día, Señor, y darnos una nueva oportunidad de vida, Padre. Permítenos hacerlo, Padre bendito, pues con amor, con reverencia a ti, Señor, siempre y haciendo lo mejor para ti, Padre. Te damos gracias también por este tiempo, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, porque, Padre bendito, nos has permitido estar en comunión contigo, Señor, aquí, Padre bendito, en el templo, Señor. Y, Padre, ponemos en tus manos este tiempo, Señor, de predicación de tu palabra, Señor. Mensaje, Padre bendito, que nuestro pastor ya trae preparado, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, sea quien te dé las palabras, Señor, que como iglesia, que como hermanos en Cristo, Señor, necesitamos escuchar, necesitamos aprender, Señor, y no solo aprender, Señor, y escucharlas, sino que al salir también de este lugar, Señor, lo pongamos a la práctica, Señor, en nuestras vidas diarias, Señor, con nuestras familias, Señor, allá afuera, con personas allá afuera, Señor, que compartamos, Padre bendito, este mensaje, Señor, que tienen preparados para nosotros, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y que todo sea para gloria y honra tuya, Señor. Oramos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano. Entonces, gracias. Antes de continuar con esto, es importante aclarar algo que nuestro hermano Agustín aclaró. Lo que pasa es que aquí en la iglesia tenemos un grande problema. Cuando hablan de Jorge, hay que aclarar de qué Jorge están hablando, porque si todavía le queremos anexar el segundo nombre y decir que es de Jorge Manuel, pues seguimos igual, porque hay tres iguales Jorge Manuel, entonces mucha coincidencia, ¿no? Y decía hace rato a nuestro hermano Agustín, es que Jorge está haciendo esto, invirtiendo su tiempo. ¿Y cuál Jorge, no? Bueno, es Jorge Álvarez, nuestro hermano que acaba de orar, que ahora ha tenido la disposición de estar pues, viendo todo este asunto de las protecciones y lo que más se viene dando, ¿no? Entonces hay que aclarar que es nuestro hermano Jorge Álvarez, ¿no? Porque cuando decimos Jorge, pues hay tres, quién sabe de cuál estén hablando, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a ver la parte número 1, que es la reprensión. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Una causa de esta reprensión que hace el apóstol Pablo a los corintios era su debilidad espiritual.
Ellos eran creyentes, es decir, habían nacido de nuevo, pero no habían crecido como era debido. No habían madurado espiritualmente como era necesario. Entonces vemos cómo les comienza a reprender. Ellos habían captado, habían aceptado las verdades elementales de la fe cristiana, lo que aquí el apóstol llama como leche. Por eso les dice, os di a beber leche, que son esas verdades básicas cristianas. Pero dice que no podía impartirles alimento sólido. Es decir, el alimento sólido es una exposición más profunda, más detallada de esas mismas verdades básicas, espirituales, que todos entendemos para poder ser creyentes. Entonces, no podía él profundizar o detallar más en esas verdades espirituales como se hace con los que han madurado espiritualmente. Ese era el detalle que estaba sucediendo ahí. Por eso estamos hablando que dentro de la reprensión él comienza a reprender esa debilidad espiritual que tenían los corintios. En Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 13, se menciona la misma analogía referente al tema de la alimentación espiritual a los creyentes. Es la misma analogía, pero en ambas partes, en Corintio y en Hebreos, nos encontramos con lo mismo, con la misma idea, es la misma analogía. Nos encontramos con lo mismo, dice que somos niños o bebés en Cristo cuando no hemos crecido espiritualmente. Entonces, somos niños o somos bebés en Cristo cuando no hemos madurado espiritualmente. Y aquí valdría la pena que pensemos un poco si te has preguntado alguna vez qué tanto has crecido en el Señor, qué tanto has madurado en Dios, qué tanto has crecido en la palabra de Dios, qué tanto has profundizado en la palabra de Dios. Es una pregunta, o varias preguntas que acabo de mencionar, que cada uno de nosotros en lo personal debemos de hacernos. Debemos de meditar en estas preguntas, debemos de meditar en la respuesta, autoevaluarnos para saber qué tanto he crecido en el Señor. Nadie más nos va a decir más que nosotros con el Señor. Pero es importante que cada uno de nosotros lo analicemos. Y por esta razón, Él les dice muy claramente, os di a beber leche y no vianda. Les di a beber leche. ¿Por qué? Porque no eran capaces de discernir las verdades espirituales de manera profunda. Y por eso Él dice ahí en el versículo 1, aún son como niños en Cristo. Y pensemos en un bebé de un mes de nacido, si le damos un buen taco de barbacoa. En primer lugar, ¿se lo podrá comer? Vamos a pensar si se lo puede comer. ¿Cómo le iría, no? Un taquito de maciza, dice Agustín, ¿no? Le damos un taquito de maciza, es que le gustan mucho los taquitos de maciza. Imaginemos un bebé de un mes y le damos esto, ¿no? O sea, no puede todavía, su estómago no puede digerir como se debe este alimento sólido, ¿no? Entonces, de ahí viene la analogía y dice que los está tratando como a niños en Cristo. Y les dice, no pude hablarles como espirituales. No pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Eso es lo que le está diciendo aquí. Dice, no pude, en el versículo 1, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿acaso hay hermanos carnales? ¿Acaso hay creyentes carnales? ¿Acaso existen los hermanos o los creyentes carnales? ¿O no existen? ¿O qué está sucediendo? Más adelante vamos a dar respuesta a esta pregunta, pero pensemos si existen o no los creyentes carnales. Una de las causas de esta reprensión en estos 4 versículos que el apóstol hace es
la debilidad espiritual que tenían los corintios. Y la otra causa es su carnalidad, porque les dice que eran carnales, ¿no? No les pude hablar como a espirituales. Y vamos a ver lo que nos dice al respecto, pensando en la respuesta de la pregunta. Entonces, ¿hay hermanos o creyentes carnales? ¿Sí existen este tipo de hermanos? ¿Sí existen este tipo de creyentes? Pensemos un poco, vayamos analizando. No quiero atrevernos a dar una respuesta pronta, pero vayamos pensando si existen o no los creyentes carnales. En los versículos 1 y 3 se dirige a ellos como a carnales. Se dirige a ellos como a carnales, pero también les dice que no les puede llamar espirituales. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía de recibir el alimento sólido. Es lo que les está diciendo. Entonces ahora la pregunta es, si no son espirituales, ¿son o no creyentes? Primero hice una pregunta, ¿existen creyentes carnales? Y ahora pregunto, si no son espirituales, entonces, ¿son o no son creyentes? Si recuerdan, un poquito antes, en el capítulo 2, versículo 14, nuestro hermano Agustín nos explicó mucho acerca de esto. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, a estos corintios a los que se les estaba dirigiendo este mensaje, esta reprensión, ¿son o no creyentes? La pregunta es, ¿existen o no existen los creyentes carnales? En este caso, decimos que sí son cristianos, sí son creyentes. Hay versículos que nos lo afirman. Si vamos rápidamente ahí al capítulo 1, versículo 2, 1-2, cuando empieza el apóstol con esta carta, les dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Quiénes forman la iglesia? ¿A quién se está dirigiendo aquí? A los creyentes. Y luego le dice a los santificados en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los santificados en Cristo Jesús? Los creyentes. Bueno, entonces, este es un versículo que nos afirma que este mensaje se le está dirigiendo a los creyentes. En el capítulo 2, versículo 13, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Otra vez dice que han recibido el Espíritu. Y bien sabemos que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, estamos recibiendo también al Espíritu Santo que viene a morar en el creyente. Capítulo 3, versículo 1, les dice, de manera que yo, hermanos, esto indica que también está hablando a los creyentes. Entonces, para entender esto, nos queda claro aquí con estos versículos que sí les está hablando a los creyentes en Corinto. Este mensaje es dirigido a los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero les digo, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales. ¿Ok? Para entender esto vamos un poco a ver los términos que se utilizan para la palabra carnalidad. En el versículo 1, donde dice, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, se utiliza aquí un vocablo griego, sarkinos, el cual expresa una debilidad, obviamente una debilidad espiritual. Y dentro de esta debilidad, los ministros
se deben de adaptar a la capacidad de los oyentes para que poco a poco vayan creciendo y en lugar de recibir leche, reciban el alimento sólido. Pero los creyentes tienen todo el deber y toda la obligación de crecer en el Señor. Eso debe ser claro. Porque si el ministro continúa todo el tiempo adaptándose a la capacidad de los creyentes, nunca se va a alcanzar el crecimiento espiritual. Tiene que ir subiendo. Y creo que aquí está la invitación más importante para los varones de venir los días lunes a estudiar teología. Porque si no, siempre vamos a permanecer como bebés, tomando leche y leche y leche. ¿Y hasta cuándo vamos a comer el alimento sólido, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a profundizar en las verdades espirituales? Y de esta manera está la exhortación también para las mujeres. El día jueves estar aquí presentes para profundizar en las verdades de la palabra de Dios, ¿no? Entonces tenemos que crecer en el Señor, tenemos que madurar. Pero aquí nos expresa esa debilidad que tenemos como creyentes. Ahora, en el versículo 3 se menciona otra vez la palabra carnales. Dice, porque aún sois carnales. Aquí en el versículo 3 la palabra es sarquicos. Y sarquicos expresa pecaminosidad. Sarquicos expresa pecado. Pero es un pecado por proceder de la misma manera que los hombres no regenerados. Es eso. Porque estamos procediendo como personas que no han sido regeneradas. Personas que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Entonces la respuesta es: no hay creyentes carnales. No existen los creyentes carnales. La palabra de Dios es muy clara y si gustan pueden estudiar la primera carta de Juan. No hay creyentes carnales. ¿Eres creyente o no lo eres? Y punto. Para el Señor no hay medias tintas. O eres creyente o no eres. Por lo tanto, no hay creyentes carnales. Porque eres o no eres. Lo que sí hay son creyentes débiles en la fe. Eso sí. Y con ciertas conductas de hombres no regenerados. Eso sí los hay. Y debemos de tener mucho cuidado si somos parte de estos hombres débiles en la fe y con ciertas conductas de aquellos no regenerados, porque nuestra intención debe de ser crecer y crecer en el Señor. Ahí sí existe esto. Entonces, para aclarar esto, ejemplificarlo, un creyente que cayó en pecado se arrepiente de inmediato y no lo vuelve a hacer porque es pecado, y entonces él se siente mal. El otro ejemplo, un creyente que cayó en pecado y se arrepiente y si lo vuelve a hacer una y otra vez, es evidencia que no es creyente. Lo único que tiene, no se arrepintió, lo único que tiene es un remordimiento, como aquel borracho el otro día de la cruda que dice: no lo vuelvo a hacer. Nada más así. Y su patrón de vida es continuamente el pecado, el pecado, el pecado. Eso es evidencia de que no es creyente. Por eso les digo que no existen los creyentes carnales. Porque el que está en Cristo es, entonces no puede haber creyentes carnales. No le puedes jugar a la iglesia y jugarle al mundo. No puede ser así. Lo que pasa con los creyentes de Corinto es que no habían crecido y madurado en el Señor. Eran débiles y tenían ciertas conductas de hombres no regenerados. Lo vemos en los versículos 3 y 4 que dicen así: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro:
yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Vemos cómo el apóstol les empieza a hacer estas preguntas y a evidenciar lo que hacían. Formar partidos en torno a ciertos líderes es propio de los políticos del mundo. Ahí es donde vemos los partidos. Y esto no debe de ser una característica de los creyentes. Pero dice, están actuando como hombres no regenerados y están haciendo partidos, tal parece que están haciendo partidos políticos dentro de la iglesia. Porque uno dice yo soy de Apolos, el otro dice yo soy de Pablo, el otro dice yo soy de Cefas, y el otro que se siente muy espiritual dice yo soy de Cristo, no soy como ustedes. Esto no debe de ser una postura de los creyentes, porque eso es en el mundo. Los creyentes deben de aspirar a la unidad en espíritu dentro de la iglesia. El hacer esto que estaban haciendo es una conducta meramente del mundo. Y por eso les dice, no les puedo hablar como espirituales, les tengo que hablar como carnales. Nunca les dijo, son carnales. Les estoy hablando como a carnales. Entonces, cuando los creyentes actuamos como los del mundo, cuando los creyentes actuamos como los del mundo, lo hacemos en varios aspectos de nuestra vida que muchas veces ni nos damos cuenta. En muchas ocasiones no nos damos cuenta. Pensamos, a veces lo expresamos, ¿y por qué me he de sujetar al líder de la iglesia si está peor que yo? Ya estoy pensando como los del mundo. ¿Por qué me he de sujetar a mi marido si mi marido ni siquiera estudia la palabra de Dios? Estoy pensando como los del mundo. Ya estoy actuando como los del mundo. O tal vez me pongo a defender un partido político como los del mundo. Cuando lo que tenemos que hacer es orar por nuestros gobernantes, ¿no? Más no ser partidario de algo y defenderlo al grado de que no, esto es lo correcto y no hay más, ¿no? Porque entonces estamos actuando como los del mundo. Debemos de tener mucho cuidado porque a veces sin pensarlo defendemos corrientes filosóficas de este tiempo, del mundo, como las que ya conocemos, y sin pensarlo comenzamos a defender ciertas corrientes y decimos, no, yo no le voy a prohibir nada a mis hijos, ellos que les caiga el 20 no entiendan, y nunca les caiga el 20. Entonces tenemos que actuar diferente, tenemos que ser diferentes a los del mundo, y eso es muy común y es muy fácil de que lo hagamos. Entonces nos parecemos tanto a ellos que no se puede apreciar una diferencia entre el comportamiento de unos y de los otros. Y esto es una prueba de una carnalidad pecaminosa. Es una gran prueba de esto, no tan solo de una debilidad espiritual. Tengamos mucho cuidado, debemos de pensar en nosotros, pero también pensemos ahorita en los corintios. ¿Acaso no tenían el Espíritu Santo? ¿Acaso el Espíritu Santo no viene a morar en el creyente? Pensemos por qué andaban según la carne. ¿Qué estaba sucediendo? Y estas preguntas apliquemos a cada uno de nosotros en nuestros días. En aquel entonces simplemente faltaba el compromiso firme que como creyentes debemos de tener para con Dios y así poder crecer en el Señor. Tenemos que crecer en el Señor. Tenemos que buscarlo tanto en lo individual, en lo personal, por medio del estudio de la palabra de Dios, por medio de la oración, ahí en casa, tú ahí en lo profundo de tu habitación, ahí a solas con Dios, pero también tenemos que buscarlo de manera congregacional. Pero a veces decimos, está haciendo frío, hoy no voy, no quiero crecer espiritualmente, hoy está haciendo calor, tampoco voy. Tenemos que buscar ese crecimiento, ese es nuestro compromiso ante el Señor. Y entonces, algo que nos debe de quedar muy claro es que toda reprensión, si lo quieren ver como regaño que estaba haciendo aquí el apóstol a los corintios, toda reprensión necesita de una instrucción.
sin la instrucción de nada sirve la reprensión, no tiene caso. Entonces lo que vamos a ver ahora es la parte número 2, que sería la instrucción. La parte número 2, que es la instrucción, la tenemos en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 5 al 15. Versículos del 5 al 15. Ahí es donde vamos a ver la instrucción que se les da. Entonces, el apóstol los reprende por su debilidad espiritual y por su carnalidad. Es necesario que haya una instrucción. Y la instrucción tiene una finalidad, tiene un objetivo. ¿Cuál es? Corregir los errores, esos errores causantes de esa reprensión. De nada sirve la reprensión si no hay una instrucción. Ya los reprendió y ahora vamos a ver la instrucción, ¿no? Ahora, de esta instrucción vamos a ver dos aspectos. De esta instrucción vamos a ver dos aspectos. Uno, les aclara que los que han compartido el Evangelio son solamente ministros de Dios. Y número 2, todos edifican sobre un mismo fundamento. Es lo que les aclara en esta instrucción. Entonces vamos a leer versículos del 5 al 10. Y pregunta, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, no yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces lo que vamos a ver en estos versículos es el primer aspecto, que es aclararles que los que han compartido el Evangelio únicamente son ministros de Dios. Uno de los problemas en Corinto eran esas divisiones, esas contiendas, esas disensiones, incluso ahora dice celos, causadas por el favoritismo que tenían hacia ciertas personas. Había un favoritismo ahí. Ya lo mencionamos en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Que yo soy de Apolos, que yo soy de Cefas, que yo soy de Pablo, y ahí había un problema. Entonces lo que Pablo hace es cambiar el enfoque de atención. En lugar de prestar atención en las personas, se debe de prestar la atención en la acción. Por eso la pregunta es ¿qué? Ahí en el versículo 5. Y ya no es la pregunta ¿quién? Ya no pregunta ¿quién es Pablo? Ahora pregunta ¿qué es Pablo? ¿No? Ya no pregunta ¿quién es Apolos? Ahora pregunta ¿qué es Apolos? Y no menciona aquí a Pedro porque recordamos que Pedro no fue a Corinto. Entonces, ¿qué son Pablo y Apolos? El mismo versículo lo dice: servidores. Con esta pregunta y con esta respuesta se está centrando la atención en las funciones y no en las personas. Ya habíamos dicho, Apolos tenía una gran elocuencia, llamaba muy fácil la atención con esa capacidad verbal que tenía, pero no importa lo que eran las personas, sino lo que hacen. Entonces, ver las funciones más no lo que están haciendo. Por eso aquí les dice que ambos son servidores. Son servidores con la intención de aclarar que no había rivalidad entre ellos. Es decir, entre Apolos y Pablo no había ninguna rivalidad. Ellos no trabajaban bajo su propio proyecto o bajo lo que ellos querían, sino que eran
siervos del mismo amo, eran siervos del mismo Dios, y entonces trabajaban para una misma causa. No buscaban lo suyo y no buscaban lo suyo. Imaginemos que cada uno hubiese buscado lo suyo, ¿no? No es que Apolos es un mentiroso, hazme caso a mí. Y al otro, no es que Pablo es un mentiroso, hazme caso a mí. ¿Se imaginan cómo estuviera la iglesia? Si aún así estaba mal en Corinto, ¿cómo estaría? Entonces les aclara, dice, somos simplemente servidores. Y la palabra que se usa aquí para servidores es la misma que se usa en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 4, para mencionar a los diáconos. Es la misma palabra que se traduce. Y los diáconos aquí en Hechos capítulo 6 se refiere a que ellos iban a servir a las mesas. Un diácono, un siervo, un servidor, estaba para servir a las mesas. Y si recordamos el contexto, decía que los apóstoles iban a dedicar al ministerio de la palabra y la oración. Pero ahora vemos aquí cómo lo retoma el apóstol Pablo y la analogía que él hace. A pesar de que ellos estaban para la palabra y para la oración, se colocan en la postura de siervos, de diáconos, de siervos para servir a las mesas. Entonces, el alimento es la palabra de Dios y la predicación es la forma en que ese alimento se presenta a la mesa del púlpito sin necesidad de otra cosa más que el Espíritu Santo. Entonces dice, estamos, igual que ellos, estamos sirviendo. Somos servidores, no somos más que eso. No somos otra cosa, somos simples servidores. Ahora, el objetivo de un siervo de Dios es, ¿cuál es? Servir, obviamente, pero ¿cómo? ¿Para qué? Es un siervo, su obligación es servir, trayendo a la gente por medio de la predicación del Evangelio, llevarlos a la fe en Cristo. Esa es la función del siervo de Dios. Y cuando esto sucede por predicar fielmente la palabra de Dios, por compartir de la mejor manera el Evangelio, la gente comienza a creer en el Evangelio. Cuando esto sucede es por todo esto, y entonces no se debe de exaltar al predicador. Este solamente está cumpliendo con su trabajo. Nomás está haciendo lo que le toca. Lo está haciendo de la mejor manera. Está presentando el Evangelio lo más claro posible, pero únicamente está haciendo su trabajo. Entonces, quien debe de recibir la gloria, quien debe de recibir el honor por esto es Dios. El servidor únicamente está haciendo lo que le corresponde. Y me gusta lo que dice Lucas capítulo 17, versículo 10. Lucas 17:10 dice: siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, hicimos. No somos inútiles, somos simplemente siervos. Entonces, Pablo, Apolos, eran servidores por medio de los cuales habían creído. Así se los dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y nosotros en la actualidad también debemos de ser servidores para que otras personas crean en Cristo. Nuestra obligación espiritual ante Dios es compartir el Evangelio. En todo tiempo, en todo momento, y más cuando tengamos las oportunidades, tenemos que hacerlo. Tal vez para algunos es muy fácil, ya lo decíamos anteriormente, ¿no? Es muy fácil hablar un diálogo, es muy fácil comenzar a compartir el Evangelio. Para otros nos es más difícil, para otros es más fácil. Pero esto se hace, dice el versículo, según lo que a cada uno concedió el Señor, dice el versículo 5. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. A cada uno el Señor te concede dones, te concede talentos, te concede habilidades, las cuales tú debes de utilizar para compartir el Evangelio. Y esto queda muy aclarado en el versículo 6.
Dice el versículo 6, yo planté, está hablando Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Con esta ilustración lo que se pretende enseñar es que cada siervo del Señor tiene diferentes dones y funciones que el mismo Señor le dio. Él se los da. Entonces tiene diferentes dones y funciones, los cuales tenemos que desarrollar o tenemos que desempeñar de la mejor manera. ¿Por qué dice el versículo? El crecimiento lo ha dado Dios. A nosotros únicamente nos corresponde compartir el Evangelio y hacerlo lo más claro posible, hacerlo de la mejor manera, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo y Apolos habían ejercitado su respectivo don, cada uno a su manera. Por ser Pablo yo planté y Apolos regó. Fue Pablo, comenzó la iglesia, después de 1 año y medio se retiró y llega Apolos y sigue abundando en la palabra de Dios. Sin embargo, Dios era y es el único que había obrado en el interior del corazón de los oyentes. Pablo, como ser humano, no podía obrar en el interior de los corazones. Él únicamente fue y presentó el Evangelio. Dios es el que hace la obra. Como seres humanos, haciendo uso de los dones que Dios nos ha dado, lo único que estamos haciendo con estos dones, con estos talentos, es una operación exterior o un trabajo exterior superficial, en cierta manera, que es necesario. Es necesario hacerlo para conducir a los hombres a los pies de Cristo. Pero el ministro no puede convertir a nadie en creyente. Únicamente es el instrumento, ¿no? Y hace rato cantamos, hazme un instrumento de tu amor, ¿no? Un instrumento de tu paz. Entonces, el ministro nunca va a poder convertir a alguien al Señor. Esto es obra únicamente de Dios. Nada más Dios lo hace. El ministro cumple esa función o hace esa tarea exterior y nada más. Y lo dice muy bien el versículo 7. Porque dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios es el que se encarga de todo. Los servidores únicamente están sirviendo a la orden del Señor, a lo que el Señor pide. Dios hace todo. Por eso dice, sino Dios que da el crecimiento. Él es el que lo hace. Recuerden que estamos hablando del crecimiento espiritual. ¿Ok? Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Lo que vemos aquí son dos cosas en este versículo. Por un lado vemos la unidad y por otro lado vemos la individualidad. Es lo que estamos viendo en este versículo. Dice en cuanto a la unidad, el que planta y el que riega son una misma cosa. Uno planta, otro riega, pero son una misma cosa. Y podemos imaginarnos a dos jornaleros trabajando en el campo. Uno está plantando y el otro está regando, ¿no? Si uno no hace su trabajo, no va a haber nada. Entonces tiene que ver, cada quien está desarrollando su trabajo, lo tiene que ir haciendo. Pero ambos jornaleros en este ejemplo tienen un mismo objetivo. ¿Cuál sería su objetivo para estos jornaleros? Que las plantas crezcan y maduren. Ese es el objetivo. Entonces ellos lo están haciendo. Y por eso les dice aquí, son una misma cosa. Cada quien puede desarrollar su propio don, a desempeñarse con lo que Dios le asignó que hiciera, pero son una misma cosa. ¿Cuál es esa misma cosa? Servidores. Son siervos. Entonces, Pablo y Apolos nunca pensaron en una competencia entre ellos, a ver quién convierte más, ¿no? O a ver quién lo hace mejor. Ambos eran criados de un mismo Señor, empleados
para una misma obra, es decir, estaban al servicio del Señor y por lo tanto deberían actuar en completa armonía. Es decir, en lugar de estar en desacuerdos, pero que tenían que practicar con ese acuerdo y vemos cómo lo vamos haciendo de la mejor manera para cumplirle al Señor, ¿no? Y es algo que se estaba ahí viendo. Entonces esto es la unidad. La otra parte del versículo tenemos la individualidad. Dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Todos como siervos de Dios trabajamos para el Señor. Todos como siervos de Dios trabajamos para el Señor. Pero la recompensa de cada uno es de acuerdo a cómo te desempeñes en la función que Dios te ha asignado. Como ministro, como anciano, como diácono, como encargado de mujeres, de niños, etc. Tienes una función y tu recompensa es de acuerdo a cómo te desarrolles, a cómo te desempeñes. El fruto pertenece a Dios, eso nos queda claro, porque todos aquellos convertidos de acuerdo a nuestra función que estemos desarrollando, ese fruto es del Señor y es para Dios. Ahí no hay otra cosa. Pero la recompensa del criado depende de su ardua labor que desempeña. ¿Alguna vez te has preguntado entonces cómo sirves a Dios? ¿Le das el todo para servirle, el todo de ti, o nomás le das tu tiempo de sobra? ¿O nomás le das lo que alcances a darle, lo que puedas? ¿O te entregas a su servicio con toda la intención, con toda la disposición, con toda la disponibilidad? ¿Cómo te desempeñas entonces en la función que Dios te ha dado? A todos nos ha dado una función. No podemos decir, es que yo no sé cuál es, yo no sé cómo hacerlo, no sé cuál es, cómo lo voy a hacer, ¿no? Pues tampoco sé qué hacer. A todos Dios nos ha dado una función. ¿Cómo te desempeñas en esa función? ¿Te has puesto a pensar qué y cuánto recibirás de recompensa por ese servicio que le das al Señor? Y si no es así, entonces pregúntate, ¿le estoy sirviendo a Dios? ¿Le sirvo en algo al Señor? ¿Qué estoy haciendo para mi Dios? Y pensemos esto entonces, ¿cuánto recibiré, no? La Biblia es muy clara y nos da un ejemplo muy claro. Vayamos a Mateo capítulo 25, muy conocido el pasaje. Versículos, bueno, todo el pasaje está del 14 al 30, la parábola de los talentos, y pues la conocemos, la hemos estudiado varias veces. Cuando vimos Mateo ya la estudiamos, pero lo importante es aquí que vean cómo inicia. Pero el reino de los cielos es como un hombre, empieza a expresar cómo es el reino de los cielos, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y ya nos dice que a uno le dio 5 talentos y así sucesivamente, al otro 1 y conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. El que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Cada quien hizo lo que quiso con lo que el Señor le dio. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque somos salvos y porque hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, vamos a entrar en el gozo de tu Señor.
La pregunta es, ¿con cuánto voy a entrar en el gozo de mi Señor? Me dio 5 y ahora me va a poner sobre mucho. Y dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces Dios te va a dar y te va a capacitar para lo que puedas hacer. No te va a poner a hacer cosas que no puedes hacer. Por eso te va a dar 5 o te va a dar 2. Pero ¿qué vas a hacer con lo que te dé? Pero llegando también, versículo 24, el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Qué nos dirá el Señor a nosotros? Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Se ven cómo está la situación? ¿Qué tanto le servimos al Señor? ¿Cómo le servimos al Señor con lo que nos ha dado? ¿Cuánto le entregaremos? Hay una recompensa por el servicio que damos al Señor. ¿Y qué le dice aquí? Quitadme pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. 30. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, aquí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué nos enseña esta parábola y con esto último? Si no sirvo al Señor, si no sirvo a mi Señor que me dio la vida eterna, es porque no soy creyente. Todo creyente va a querer siempre agradar a su Señor. Todo creyente va a querer siempre servir a su Señor. Todo creyente va a querer siempre alabar a su Dios. ¿Por medio de qué? Del servicio. Pues pensemos. Por eso la pregunta que les hice es, ¿le estoy sirviendo a Dios? Ahora recordemos que el punto que se quiere aclarar para corregir el error de la iglesia en Corinto es que no deberían de tener divisiones por causa de tener favoritismos, lo cual se enfatiza más en este versículo 9. Dice el versículo 9 de 1 de Corintios 3, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué le dice? Nosotros somos colaboradores de Dios, es decir, ministros de Dios que no trabajan en su propio negocio, sino trabajan en el negocio de Dios. En otras palabras, lo que el apóstol está diciendo, Apolos y yo somos compañeros de trabajo, trabajamos en la misma empresa, trabajamos en el mismo lugar y estamos sirviendo al mismo Dios. Hacemos lo que Dios nos ha asignado y tratamos de hacerlo lo mejor que se puede. Pero Dios es el que hace la obra en los corazones de las personas. Y les dice, nosotros somos colaboradores, nosotros somos siervos y vosotros sois labranza de Dios. Es lo que le está diciendo a los creyentes de la iglesia en Corinto. Vosotros sois labranza de Dios. Sigue aquí retomando la analogía de un campo agrícola. Los siervos de Cristo siembran y riegan por medio de la predicación del Evangelio. Están sembrando, están regando. Es decir, están cultivando en los oyentes que son el terreno o labranza de Dios, como dice este versículo. Ellos están cultivando ahí en esa labranza, en ese terreno, ¿no? Es lo que están haciendo. Únicamente es lo que hace el siervo. Dios da el crecimiento. Les dice esto porque los corintios y los creyentes de la actualidad deben de entender que los ministros, todo ministro, no trabaja en la iglesia para sí mismo. Sería un error que lo haga trabajar para sí mismo,
sino trabaja para el Señor. Razón por la cual no debían de identificarse con los hombres diciendo: yo soy de Agustín, yo soy de Jorge, yo soy de Fernando, yo soy de Luis. Porque los creyentes son propiedad de Dios y nada más. No hay más. Todos los creyentes son propiedad de Dios. Y en este mismo versículo 9 cambia la analogía de la agricultura a la construcción y les dice: y vosotros sois edificio de Dios. Tiene la misma idea, únicamente cambia la analogía y deja el campo agrícola y la pasa a la construcción. Y lo hace por la necesidad que se tiene de seguir enfatizando que el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Y sobre Jesucristo se edifica. Entonces, después de la reprensión, ahora los está instruyendo. Los está instruyendo para que dejen de identificarse con las personas creando grupos en base a sus preferencias personales. Aclarándoles que son siervos de Dios. Es lo que les aclara. Son siervos de Dios y por lo tanto ustedes deben de crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor y no crear grupos por favoritismos personales. Ustedes le pertenecen únicamente a Cristo. No le pertenecen a los ministros. No le pertenecen ni a Pablo ni a Apolos. No le pertenecen a los hombres que les compartieron el Evangelio. Ustedes le pertenecen a Cristo. Por lo tanto, no tiene que haber ningún grupo. Primero los reprendió y ahora los instruyó. Entonces ya vimos que ya vimos la reprensión en la primera parte y una parte de la instrucción, pero nos falta terminar este apartado de la instrucción y nos falta también la tercera parte, que es la exhortación, lo cual veremos la siguiente semana porque ya es hora. Así que nos ponemos de pie para orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias, Padre bendito, porque tú, Padre, nos has enseñado una vez más, Padre bendito, nos has instruido, Padre, a que lleguemos al fundamento de nuestra fe, que es Jesucristo, a que vayamos también a compartir el Evangelio y que te sirvamos de la mejor manera, Padre. Te damos gracias porque a pesar de que con la vida eterna y la salvación que nos has dado estamos más que pagados por servirte, Padre, aún así hay recompensas, aún así hay coronas, hay galardones, Padre. Y te damos gracias por tu gran amor, por tu gran muestra de afecto hacia nosotros, Padre. Te rogamos nos des la sabiduría de lo alto para poder ir y compartir el Evangelio, para poder servirte de una u otra manera, Padre Santo, dándote a ti la honra y la gloria, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga.